Y como le habíamos comentado, esta noche nos acompaña vía remota el senador electo Javier Corral, también exgobernador de Chihuahua. Javier, buenas noches, bienvenido a Punto de Referencia. Muchísimas gracias, Alberto. Para mí es una oportunidad y un placer conversar con ustedes. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, Javier. ¿Qué tiene que ver en el incremento de la persecución política que usted y el presidente de la República y la presidenta electa Claudia Sheinbaum han coincidido en que existe en su contra, con el mandato que le dio la presidenta electa Claudia Sheinbaum para organizar una estrategia de lucha contra la corrupción a nivel nacional que eventualmente llegaría también a Chihuahua? ¿Hay alguna relación? Yo creo que este es un momento que detona o acrecenta en Chihuahua el ánimo persecutor en mi contra. No solo el que me haya integrado al equipo de Diálogos por la Transformación dentro del equipo de campaña de la doctora Claudia Sheinbaum, sino particularmente la encomienda que yo recibí de coordinar el plan anticorrupción para su programa de gobierno. Esto inquietó mucho en Chihuahua y en otros lados, y particularmente a quienes se sienten destinatarios o tocados por un compromiso y un plan de combate a la corrupción. En primera instancia, pues la gobernadora María Eugenia Campos Galván de Chihuahua, no se diga César Duarte, su padrino y jefe, e incluso el propio Manlio Fabio Beltrones. ¿Por qué hago esta triada o por qué menciono esta triada? Pues porque fueron señalados directamente por las investigaciones del megaproceso que se llevó a cabo en Chihuahua, conocido como la Operación Justicia para Chihuahua, y un trabajo que llevó a muchas personas a tener que resarcir el dinero robado en el Estado, obviamente al propio exgobernador, que llevó a muchas personas a prisión, a procesos penales, y que al valorarse ese esfuerzo por parte de la doctora Claudia Sheinbaum, vieron en eso una amenaza o una inquietud, y empezó el nerviosismo. Ahí empezó toda una campaña de desprestigio a través de diversos espacios mediáticos, tanto de portales digitales como radio, televisión, etcétera, para minar mi imagen, para tratar de manchar mi nombre y el compromiso que yo he tenido siempre en ese combate de lucha contra la corrupción. Y bueno, pues no les dio el solo linchamiento mediático, y entonces ya desesperadamente en los últimos días han intentado cerrarme el paso a mi llegada al Senado de la República. Intentaron incluso detenerme a la brava aquí en la Ciudad de México, sorprendiéndonos, ¿sí? No, dije, te escuchamos. Termina, por favor. Sí, no, digo, trataron incluso de sorprendernos con el inicio de un trámite de colaboración que lo quisieron presentar como la autorización de la colaboración. Bueno, yo creo que efectivamente, desde que yo me integré al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, pues arreció esta persecución, que no es precisamente de este año, tiene 3 años con distintas acciones. A mí se me han iniciado procedimientos administrativos en el estado de Chihuahua, se me iniciaron 4 juicios políticos, abrí una librería hermosa, por cierto, en la capital del estado. El día que la inauguré me la fueron a clausurar con un estómago, una decisión totalmente visceral de la gobernadora, y lo he enfrentado esta persecución los 3 años, pero no hay duda de que cuando yo decidí sumarme al proyecto de nuestra hoy presidenta electa, pues evidentemente todo allá se recrudeció. Sí, y digamos que con este proceso, este último, que es el que estás enfrentando, sí, digamos, se da un pasito más en términos de que impediría, si se lleva a sus últimas consecuencias, que pudieras tomar protesta como senador, lo cual no es el caso. Nos hemos enterado, por cierto, Javier, que hace unas horas te concedieron una suspensión temporal de la orden de aprehensión en tu contra, ¿es así? Así es, una jueza federal
me ha concedido una suspensión provisional para ser detenido. Todavía no conocemos específicamente los términos de esta resolución. Lo que es cierto y que ya se ha informado en algunos medios de comunicación es que se me ha concedido la suspensión provisional, lo cual, por supuesto que me protege en mi libertad personal para poder enfrentar no solamente el proceso, sino hacerlo con plena garantía a mi derecho de una defensa, pues en condiciones imparciales, objetivas, toda vez que en Chihuahua no existe esa posibilidad, están cooptados los poderes, la gobernadora tiene cooptado totalmente al Poder Judicial, han podido conseguir esta orden de aprehensión de última hora, porque así fue en estos días, con un Poder Judicial que está totalmente arrodillado, porque lo que están buscando efectivamente es cerrarme el paso al Senado, ampliando o tratando de involucrarme en un asunto, en una investigación que data de finales del 2021 y que tiene como principal, vamos a decir, argumento el que el gobierno de Chihuahua contrató a una empresa, un despacho de asesoría para el proceso de reestructuración de la deuda, y la acusación pretende decir o acusar que esta empresa no realizó los servicios de reestructura de la deuda y que lo que se le pagó fue casi un contrato simulado, 98 millones de pesos. Hasta el año pasado, a principios del año del 2023, se había librado una orden de aprehensión de manera muy injusta, por cierto, en contra del exsecretario de Hacienda de mi gobierno, y hasta ahí había llegado, vamos a decir, el nivel de responsabilidad. Ahora, en los últimos días, supuestamente o presumiblemente por un testimonio superviniente, yo he dicho más bien un testigo protegido emergente que agarraron para, a partir de un testimonio, conseguir una orden de aprehensión que me acusa de yo soy el responsable de haber autorizado o haber instruido que se contratara a esa empresa, a ese despacho, lo cual, por cierto, pues es totalmente falso. Yo no tuve nada que ver en la selección de ningún despacho, de ninguna empresa en ese proceso de reestructuración de la deuda de Chihuahua, que se hizo conforme a la ley, en muy buenas condiciones, y por cierto, tengo y cuento con la información de que ese despacho sí hizo el trabajo. Todo esto está inventado para pues continuar con esta persecución. Maru Campos debe tener una presión enorme también de César Duarte, su jefe político, con el que compartió y fue beneficiaria de la corrupción, porque Maru Campos, hay que recordarlo, este es un contexto muy importante. Hoy el presidente de la República en la mañanera decía, oigan, pues veamos el contexto de dónde viene esto. Bueno, pues viene de que la actual gobernadora de Chihuahua fue descubierta por los fiscales anticorrupción de nuestra administración como partícipe de la nómina secreta, un mecanismo corrupto y corruptor que Duarte tenía para comprar voluntades entre empresarios, entre medios de comunicación, dirigentes partidistas, legisladores federales, etcétera, ¿no? Eran entregas de dinero en efectivo que se hacían de manera subrepticia en el sótano de la Secretaría de Hacienda, literalmente en sobres, a donde acudían muchos actores de la vida pública de Chihuahua a recibir ese dinero. Ella recibió más de 10 millones de pesos y fue vinculada a proceso. Y ese es el tema que María Eugenia Campos a mí nunca me va a perdonar, Azul. O sea, el que yo no la haya excepcionado, pues de las investigaciones que emprendió ese megaproceso conocido como la Operación Justicia para Chihuahua. Javier, nada más rápido, queda claro, digamos, el contexto es de todos conocido, también ha estado muy documentado periodísticamente. Y también queda claro, por lo que dices, que existiría documentación
para poder probar que lo que están presentando como caso en tu contra es mentira. Mi pregunta sería, ¿frente a quién tramitarías esta defensa de este caso cuando no tienes confianza no existe la confianza en las instituciones judiciales, estatales, en la propia Fiscalía de Chihuahua? Bueno, yo voy a desahogar el procedimiento, el proceso, la acusación, independientemente de que tenga fuero constitucional. O sea, yo lo que voy a hacer es limpiar mi nombre, a desmontar la falacia, la mentira. Vamos a presentar todas los documentos, los elementos que constituyen los entregables de esta acción. Obviamente voy a demostrar primero que yo no tengo ningún tipo de responsabilidad en ese proceso, pero sí quiero también hacer de este proceso la oportunidad de limpiar la imagen de mi gobierno, porque este asunto lo colocaron Azul con un objetivo hace 1 año y medio, el de decir, miren, no nada más nosotros somos corruptos, también Corral y su gobierno cometieron actos de corrupción. O sea, querían empatarnos los cartones. Y ya habrá quien crea realmente que ahí hubo un desvío de recursos públicos en el propio proceso, pero lo voy a llevar en libertad. Voy a aclarar y a presentar los elementos que, por cierto, ni la Auditoría Superior del Estado en su momento, ni la Fiscalía Anticorrupción quisieron nunca revisar o tomar en cuenta, atender. De hecho, nunca permitieron que el secretario de Hacienda solventara las observaciones, porque no es un asunto en el que les interese ni la verdad ni la justicia. Está dentro de un ánimo de venganza, de revancha política de María Eugenia Campos y de persecución a mi persona. Vamos a desahogar todos los elementos en el proceso que está planteado penalmente en el estado de Chihuahua, pero con las garantías de libertad y de defensa de mis derechos. Pues vamos a estar muy pendientes de la evolución de este caso y por lo pronto, Javier, le agradecemos esta conversación en Punto de Referencia. Buenas noches. Gracias. Bueno, un placer saludarlos a los dos. Por supuesto que los sigo. No tuve oportunidad de saludarlos en el gran concierto donde se reconoció al bolero como un patrimonio inmaterial, ¿no? de nuestra cultura, pero por ahí los vi y bueno, pues los saludo y les agradezco la oportunidad y el espacio. Me da mucho gusto conversar con ustedes y los felicito por su trabajo. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas noches, Javier Corral. Adiós.